tal, queridos amigos? Con el gusto de siempre les saludo en este su programa Al Encuentro con la Palabra. En estos programas anteriores hemos empezado esta etapa de la historia de la salvación correspondiente a la época de los profetas. No perdamos de vista que el profeta ante todo es un llamado para anunciar la salvación. Y esencialmente el profeta transmitirá la voluntad de Dios, pero la va a transmitir de acuerdo a su capacidad, incluso a su estado de ánimo, de acuerdo a su formación. Cuando uno habla del tema de la inspiración, puede uno caer en el error y decir es que Dios movía como si fuera un dictado, Dios les ordenaba lo que tenían que decir. Sin duda que la inspiración es lo que Dios quiere que el profeta, que los escritores sagrados transmitan, pero los escritores, los profetas van a transmitir el mensaje de acuerdo a su formación, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a su origen. Decíamos que no es lo mismo un Isaías, un profeta que es poeta, que transmite el mensaje con esa alegría, con esa finura propia de un hombre con una formación académica, intelectual, espiritual muy grande. Si lo contrastamos con el profeta Amós, pues Amós es una persona que viene del campo. Él mismo dice, recuerden, yo no era profeta ni hijo de profeta, yo era solo un pastor y vendedor de higos, pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza. O el ejemplo que hoy o el personaje que hoy vamos a exponer, el profeta Oseas. Al igual que Isaías y Amós, situamos al profeta Oseas en el siglo VIII antes de Cristo. Y recuerden que el ambiente histórico pues es la llegada del imperio asirio. Han llegado al reino del norte, han destruido toda esta parte de Israel cuya capital era Samaria, y al profeta Oseas le va a tocar parte de la llegada de los asirios y después de los asirios. Es decir, antes del año 722 predica y también después del año 722. Y el mensaje del profeta Oseas es una réplica de su vida personal. ¿Por qué? Porque el profeta se había casado con una mujer llamada Gomer, y Gomer era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Oseas la quiere rescatar y en un primer momento la mujer acepta cambiar su vida, hacer una estabilidad en el matrimonio, pero va pasando el tiempo y Gomer no quiere cambiar. Gomer se vuelve a ir con otro hombre y abandona al profeta. Y esta experiencia le va a servir a Oseas para hablar de esa relación tan estrecha que existe entre Dios, que va a ser el esposo fiel, e Israel, que será la esposa infiel. Todo el libro es esta historia de un hombre que se siente traicionado, pero un hombre que no se rinde, un hombre que busca a su mujer y la busca porque la ama y quiere que vuelva. Y con un lenguaje propio de los enamorados, propio del matrimonio, utilizará para hablarle Dios al pueblo de Israel. Dios es el esposo fiel.
Israel es la esposa infiel. Por eso les decía cómo la experiencia personal del profeta la traslada para poder anunciar este mensaje que sin duda le duele al profeta, porque está hablando de su propia vida, pero va más allá de su experiencia personal y aprovecha para hablar de Dios en relación con su pueblo. Hay una parte muy bonita donde Dios le dice al pueblo que lo llevará al desierto. Te llevaré al desierto, te voy a seducir, te voy a hablar al corazón. Y obviamente en el desierto no como un lugar geográfico, sino en ese encuentro personal. Como Dios una vez y otra vez le habla al pueblo directo al corazón, para que cambie, para que recapacite, para que no siga a otros dioses, para que no se olviden de la alianza. Y el pueblo sigue aferrado, prefieren otros ídolos, prefieren otros dioses, mucho más sencillos, mucho menos exigentes que Yahvé. Y el profeta no se va a cansar llamarle al pueblo y decirle: vuelvan a Dios, vuelvan al esposo fiel, Él nos lo dará todo, pero no lo abandonen. Y así vendrá pues esta experiencia de un pueblo que no quiere recibir el amor de Dios, lo rechaza. Pensemos pues en este mensaje que le toca pronunciar al profeta Oseas, un profeta dolido sentimentalmente, pero que es fiel al mensaje que tiene que transmitir. Hoy Dios nos sigue hablando a nosotros al corazón. Hoy nosotros somos esa esposa, ese esposo infieles que no queremos escuchar a Dios. Dios será para cada uno de nosotros el esposo o la esposa fiel. Pero nosotros como pueblo, como sociedad y a veces como iglesia no queremos escuchar. Preferimos otros ídolos, otros dioses mucho menos exigentes. Es más, a veces caemos en la tentación de querer quitarle a la Sagrada Escritura algunos textos, algunos versículos que nos parecen muy duros. Y a veces la gente dice: ¿por qué no se actualiza la Biblia? ¿Por qué esas palabras tan duras que dice Jesús, por qué no las eliminamos? No tenemos derecho de quitar, de corregir a la Sagrada Escritura, porque es expresión de la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Hoy Dios nos sigue hablando al corazón. ¿Qué tan fiel soy a esa palabra? La guardo en mi corazón, trato de ponerla en práctica, o bien sigo siendo infiel. Pidámosle al Señor la gracia de ser ese pueblo, de ser esa comunidad, de ser esa esposa, ese esposo fiel que Dios quiere que le correspondamos a su amor. El esposo nos lo ha dado todo, Dios nos lo ha dado todo, pero nosotros hay que corresponder a ese amor con nuestra vida, con nuestras actitudes, buscándolo a Él. Les invito para que nos sigan en nuestras redes sociales, página de YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, página Facebook de la misma diócesis y en la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo. Ahí nos encontramos todos los martes con esta cápsula, con este encuentro con la palabra. Les saludo, les pido que se cuiden mucho y les doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén.